Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta oportunidad, saludándoles con el fin de compartir con ustedes el mensaje de las buenas nuevas, mensaje que compartimos generalmente por este tiempo en la comunidad local, la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo, que tiene su sede en el barrio Lucero, en Bogotá, Colombia. Muy bien, amados hermanos, así que vamos a compartir la palabra. Le invito para que esté muy atento. Y quiero comenzar con lo siguiente. En esta semana, los principales diarios de nuestro país, reportaron una noticia, la noticia de que el expresidente, el señor Rafael Correa, ha sido encontrado, ha sido hallado culpable de corrupción por la justicia de su país. Y como consecuencia de ser hallado culpable, entonces la sentencia que ha recibido ha sido la sentencia de pagar 8 años de cárcel, también una suma por daños y perjuicios, y además de eso perder sus derechos políticos por un tiempo de 25 años. Muy bien, así como este mandatario, así como este expresidente fue hallado culpable y deberá pagar lo que le exija la justicia de ese país, así también el ser humano ha sido hallado culpable delante del tribunal de Dios y deberá pagar lo que le exige la justicia divina. Ahora bien, seguramente por esta semana hay una pregunta que tiene mucha relevancia, y la pregunta es: ¿por qué murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Y queremos traer de una vez la respuesta. Y la respuesta es: para cancelar nuestra condenación. Para cancelar nuestra condenación. Y en esta tarde yo intentaré, primero que todo, responder: ¿para quiénes quedó cancelada esa condenación y por qué? ¿Para quiénes quedó cancelada esa condenación y por qué? Y por ello quiero invitarle para que me acompañe a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1 de esta carta. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes ya fue cancelada esa condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Bueno, estar en Cristo Jesús significa estar en relación con Él por la fe. Estar en relación con Él por la fe. Esto significa que la fe en Cristo, o más bien la fe, nos une a Cristo, y que todo verdadero creyente está unido a Cristo. Estar en Cristo. ¿Sabe? Esa frase es muy importante. Es muy importante. Encontramos que esta fue una frase muy mencionada por el apóstol Pablo. Se encuentra que aproximadamente unas 164 veces esa expresión es mencionada por el apóstol Pablo. Pero no solamente él, sino también nuestro Señor Jesucristo la mencionó. Usted recordará aquella metáfora que nuestro Salvador pronunciara y que encontramos allá en los evangelios, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, verso 5, donde el Señor Jesucristo habla de que
el creyente permanece en él, así como el pámpano permanece en la vid. Bueno, esa es una metáfora, esa es una ilustración que nos muestra acerca de esa relación que existe entre el creyente y Cristo. Pero también ahondando un poquito más en eso, encontramos que por allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 16, yo solamente voy a citar lo que encontramos allí. Y allí dice, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, dice Cristo. Y el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Ven, estimados hermanos, cómo es el asunto de estar unidos a Cristo? De tal manera que el que rechace a un creyente está rechazando a Cristo. O el que rechace a uno que ha sido enviado por Cristo, pues está rechazando al mismo Cristo. Eso nos muestra acerca de esa unión maravillosa que hay entre el creyente y Cristo. Y es muy importante que entendamos esa unión, porque esa unión entre el creyente y Cristo nos sirve para entender que la muerte de Cristo llega a ser nuestra muerte y que la perfección de Cristo llega a ser nuestra perfección, o que se convierte en nuestra perfección. Cristo llega a ser nuestro castigo que usted y yo y todos los creyentes no tenemos que sufrir. Y Cristo llega a ser nuestra perfección que nosotros no podemos alcanzar. Tenemos que decir también algo, y es que la fe no es la base de nuestra aceptación, solamente Cristo lo es. Sin embargo, la fe, que es un don de Dios, nos une a Cristo, así que su justicia es contada como nuestra justicia. Y eso lo encontramos también en las Escrituras, por allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 16 al 17. Le invito para que me preste mucha atención y lo leamos. Es decir, aquí en esta porción que vamos a leer enseguida, se demuestra que la justicia de Cristo es contada como nuestra justicia, porque nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Y Gálatas 2, capítulo 2, versos 16 y 17, dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oiga bien, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo. ¿Ven, mi amado hermano? Somos justificados al estar unidos a Cristo en fe. Somos justificados al estar en Cristo en fe. Así que eso responde nuestra primera parte. ¿Para quienes no hay condenación? Para aquellos que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están unidos, o más bien, ¿qué significa estar en Cristo? Significa estar unidos a Cristo por la fe, de tal manera que la muerte de Cristo llega a ser nuestra muerte, ¿sí? Y que su justicia llega a ser nuestra justicia. Pero quiero invitarle que vayamos un paso más. ¿Por qué es que para nosotros ya no hay ninguna justificación? No hay ninguna condenación. ¿Por qué es que para el creyente ya no hay ninguna condenación? Muy bien, para esto podemos ir a la palabra también. Allí mismo en la carta a los Romanos que comenzamos leyendo, y allí mismo en el capítulo 8,
seguimos encontrando la respuesta a esto. ¿Por qué ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? Bien, versículo 34, surge una pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? Surge una pregunta allí. ¿Quién es el que condenará? En términos en otros términos, podríamos ver también allí una pregunta y es, ¿quién es condenado? ¿Quién es condenado? La respuesta es nadie. La respuesta es nadie. Pero asimismo, aquí hay una razón de por qué no es condenado. Y dice el versículo 34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todos los que están en Cristo no están condenados, ya no están condenados. ¿Por qué? Bueno, el texto nos dice, porque Cristo Jesús es el que murió. Responde el texto, verso 34. Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la muerte de Cristo asegura nuestra libertad de la condenación. Y que esto es tan seguro que no podemos ser condenados, como seguro es que Cristo Jesús murió. Es algo muy seguro, es tan seguro como nuestro Señor, como que nuestro Señor Jesucristo murió. Y sabemos que esto es algo que el mundo tiene muy presente. Puede ser que el mundo en general no comprenda realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el significado, la importancia que tiene. Pero algo que sí tiene presente es que Cristo Jesús ha muerto. Pues muy bien, así como estamos seguros de que Cristo Jesús ha muerto, también tenemos que estar seguros que todos los que están en Él están libres de condenación. Tenemos que decir que no hay doble penalidad. No hay doble penalidad en el tribunal de Dios. Es decir, que nadie va a pagar doble, ¿sí? Por el mismo delito. ¿Qué significa esto? Que Cristo Jesús ha muerto una vez por nuestros pecados y que por ende, entonces, todos los que están en Cristo no seremos condenados, no serán condenados. Tenemos que decir que la condenación para el creyente ha desaparecido. No porque no exista ninguna condenación. Sí, existe la condenación, pero ya no existe para el creyente, porque para el creyente ya ha ocurrido. Así que, hermanos, para ir finalizando este segundo punto, tenemos que decir que ya no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Por qué? Porque el castigo pleno fue pagado por Cristo y la justicia divina fue imputada al creyente. ¿Qué significa la palabra imputar? Significa cargar la cuenta de Él. Es decir, la justicia de Cristo nos ha sido cargada a nuestra cuenta. Y nuestros pecados, o el castigo más bien que merecíamos por nuestro pecado, ya ha sido pagado completamente por nuestro Señor Jesucristo. De esta manera hemos respondido las primeras dos preguntas. Primero, ¿para quiénes ya está cancelada la condenación? Y en segundo lugar, ¿por qué? Pero quiero cerrar en esta oportunidad diciendo, ¿qué si el mundo nos quiere condenar? ¿Pero qué si el mundo nos quiere condenar? Y por esto, o más bien, ¿por qué traemos esa pregunta? Porque por allá en la carta a los Romanos también, de donde estamos mirando en esta tarde, en el capítulo 8, verso 33 al 34, ahí donde está usted ubicado, allí encontramos una declaración, y es una declaración que se da como respuesta
en caso de que alguien lance una acusación. Mire conmigo los versículos 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es una declaración que encontramos allí, por si acaso alguien lanza una acusación contra el pueblo de Dios. Nuestro hermano John Piper dice al respecto, ¿no condena el mundo a los cristianos? ¿No condena el mundo a los cristianos? Ha habido muchos mártires. Y es verdad, ha habido muchos mártires, hermanos. Encontramos mártires entre los profetas, encontramos mártires entre los apóstoles, encontramos mártires entre muchos creyentes a lo largo de la historia. Sin embargo, la declaración aquí es muy interesante. Y la declaración aquí es que frente a cualquier acusación que pueda existir contra uno que está en Cristo, amados hermanos, tenemos que tener presente lo siguiente. Puede que se levanten muchas acusaciones contra los creyentes, pero ninguna de esas acusaciones va a prosperar. Ninguna de esas acusaciones va a perdurar o va a tener éxito. ¿Por qué? Porque ¿quién puede tener éxito en acusar a una persona que ha sido declarada inocente por Dios? ¿Quién puede tener éxito en acusar a una persona que ha sido declarada justa, inocente por Dios? Así lo dice el texto. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. El gran juez de toda la tierra ya los justificó, ya los declaró justos, ya los declaró no culpables, los declaró inocentes. Es interesante eso. Pueden levantarse muchas acusaciones, pero ninguna de esas acusaciones realmente puede prevalecer contra la declaración que ha hecho nuestro Dios. Eso es lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si miramos el capítulo 8, en el verso 1, ahí mismo de Romanos, también nos dice, ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo. ¿Sí? Es decir, que frente a toda acusación que se pueda levantar contra el creyente, ya no hay nada que prevalezca contra la más alta declaración que ha dado nuestro Señor de declarar justo al creyente. Eso es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es bien interesante todo esto? Hermanos, ya no hay ninguna declaración, no hay ninguna acusación de culpa que pueda mantenerse frente a esa declaración divina. Esa es la idea que nos transmite el texto aquí, que pueden haber muchas acusaciones, pero ninguna de ellas puede prevalecer contra la declaración del Señor. Dios es el que justifica. El gran juez es el que justifica. Ahora, hay cuatro razones por las cuales el creyente nunca será hallado culpable. Aquí en lo que estamos mirando, hay 4 razones por las cuales el creyente nunca será hallado culpable. Léalas conmigo rápidamente. Verso 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay 4 razones aquí por las cuales ningún creyente será hallado culpable. Primera, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Dice allí, Cristo es el que murió. Hermanos, de hecho esa es la base de nuestra justificación. La muerte de Cristo. 2, su resurrección. Su resurrección.
Dice, más aún el que también resucitó. La resurrección de Cristo es la base, es la prueba de nuestra justificación. Porque el hecho de que Cristo haya resucitado ya da evidencia de que la justicia divina ha quedado satisfecha. Pero hay una tercera más que encontramos en el versículo 34 y es su exaltación. Dice también allí, el que además está a la diestra de Dios. Cristo ha sido exaltado. Dice que está a la diestra de Dios. Pero hay una cuarta más y es su continua intercesión. Allí nos muestra el verso 34 al final que Cristo intercede continuamente por nosotros. Cristo es ese sumo sacerdote que traspasó los cielos y que intercede por cada uno de nosotros. Amado hermano, el mundo traerá su condenación. Quizá esa condenación llegue acompañada de espada, pero sabemos que el Supremo Tribunal que ha dictado sentencia, o más bien ya ha dictado sentencia a nuestro favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero invitarle para que escuche lo siguiente. Quiero que escuche estas palabras, amado hermano. Si otros nos rechazan, Él nos acepta. Si otros nos odian, Él nos ama. Si otros nos encarcelan, Él da libertad a nuestro espíritu. Si otros nos afligen, Él nos refina con fuego. Si otros nos matan, Él hace de eso un trayecto al paraíso. No pueden derrotarnos. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Estamos vivos en Él y en Él no hay condenación. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 28, versículo 1. Dice allí que el justo vive confiado como un león. Proverbios 28:1 dice, el justo vive confiado como un león. ¿Por qué el justo vive confiado como un león? Porque ya no tiene nada que temer. ¿Y por qué no tiene nada que temer? Porque ha sido perdonado y ha sido declarado inocente. Les invitamos para mañana la culminación de estas buenas nuevas. El Señor le bendiga.